Claro. Sigamos. Jesús Mena, perdónalo al señor Rota. Lo que acaba de decir es una blasfemia. También está triste. No vayan a ganar, Toluca. luego entonces, Jesús, muchas felicidades por tu nombramiento. Muchas gracias, Ayer fue un día Gerardo. muy intenso para ti. Buscaste, yo creo que desde que te retiraste, pues una oportunidad de esta categoría, de este tamaño. La fuiste trabajando. Eres un hombre que ha estado metido en la administración deportiva prácticamente desde tu retiro como deportista. Una persona estudiada, con estudios profesionales, una persona que sabe las necesidades del deportista. Pues ahí estás ya, ahora a trabajar, ¿no? Sí, fíjate que pues primero muy agradecido y muy reconocido con el presidente de que pues me haya considerado para estar en su equipo de trabajo, en un tema que además, como él ya lo ha manifestado, es un tema prioritario. El deporte será prioritario para su administración y bueno, pues sí, efectivamente, Gerardo, 36 años de estar vinculado como atleta y con diferentes responsabilidades, cargos, funciones en el ámbito estatal, municipal, internacional. Entonces, pues digamos que vamos ahí un camino andado. Sí, y que te viene pues un trabajo pesado, porque pues empieza, primero que nada, pues te marca una línea el presidente, ¿no? De entrada, que es algo prioritario. Ya que te dice el presidente, cuando eres de la CONADE, que es prioritario el deporte, pues es que tienes que trabajarle a marchas forzadas. Después viene la gran pregunta: ¿qué va a pasar con el deporte? Porque tienen que diseñarlo, tienes que diseñar el plan, no nada más el alto rendimiento y no nada más en la cuestión, que ya iremos por partes, pero Claro. lo que es las federaciones, tendrás que hablar con el teniente coronel, tendrás que tener relación con el COM, tendrás que tener relación con todo este mundo. Pero la activación física tan importante que es para el gobierno federal, como lo fue el sexenio pasado, ¿eh? Fíjate que de hecho, el día de ayer que tomé protesta con el C8 Alfred Chemor, el secretario de Educación, me comentó que la primera instrucción que me daba a través del presidente dio para transmitir fue que se preparara un programa una propuesta de activación física desde las escuelas, es decir, la escuela. desde la escuela. Esta es la indicación que yo recibí ayer que tomé protesta, es hay que hacer un proyecto de inmediato, porque finalmente es cierto, es decir, yo creo que aquí también lo que debemos de tratar de simplificar para que todos entendamos mejor de qué se trata es algo que debemos de llamar deporte social, que es todo lo que encierra la activación física, la recreación, el que hace deporte por sentirse bien, y el deporte de representación, medallas. ¿Dónde? Sí, claro. En todos lados, ¿no? Entonces, pues sí, claro, cuando el presidente dice es prioritario, pues empieza Ahora, y es bueno eso. En las pláticas previas, cuando tuvimos ahí la oportunidad de ver a Ernesto de Luca, que estuvo muy involucrado en la transición en la cuestión deportiva, nos decía, y ayer lo decía Rafa, y ahorita ya Rafa te preguntará, y aquí todos mis compañeros cuando quieran, la infraestructura deportiva, la cual se ha etiquetado, ¿no?, con millones de pesos últimamente, y que han sido presupuestos gigantescos, pues no tiene nada que ver con las otras instalaciones deportivas que existen en México, ¿no?, como las del IMSS, como las del ISSSTE, como las de la Conducef, en fin, hay 48,000 instalaciones deportivas, y lo que decía el señor de Luca era que iban a intentar aglutinar todas y que la CONADE manejara todo esto. ¿Ya tienes algún conocimiento de este asunto? Pues sobre todo el día que entregó el presidente el Premio Nacional del Deporte, él señalaba, habló de los centros de alto rendimiento en las entidades federativas, en las grandes ciudades, y habló también del rescate de los espacios públicos deportivos, 2.500. Y este es un tema central, es decir, se requiere un programa nacional de infraestructura deportiva, porque necesariamente hay se requiere tener un censo para empezar, sí, claro. Porque y esto tiene que ser con los diputados además, porque finalmente se etiqueta desde la Cámara, claro, los recursos, y es importante que veamos para qué y por qué se hacen las instalaciones deportivas. Hoy en día, si hablamos que tenemos que recuperar 2.500 espacios deportivos, es porque algo falló. Es decir, algo pasó, porque esos espacios existen. O sea, están ahí. Y a lo mejor pueden pasar, hay dos posibilidades. Que se construyó y no se usa, no está en condiciones de uso. Y número dos, claro, porque que sea destinado
a una cosa totalmente contraria, es decir, que a lo mejor ni siquiera ya por seguridad tú quisieras ir a este lugar. Entonces, que se etiqueta el recurso y que no trae también recursos de operación, no necesariamente del gobierno federal, sino de los municipios y de los estados. Se han convertido en nidos de maleantes. Son nidos de maleantes. Yo lo decía ayer y te lo digo, yo no tengo ningún problema de decir las cosas frontales, me conoces desde hace muchos años, te conozco, Jesús. Yo decía, el trabajo de Bernardo de la Garza fue muy buen trabajo. Y no vamos a empezar después de que ya se va Bernardo de la Garza a hablar mal de Bernardo de la Garza. Yo hablé de Bernardo de la Garza mal cuando tuve que hablar con él de frente, como tiene que ser, ¿no? Que era un proteccionista de los deportistas, que los periodistas éramos los diablos de esto, cuando no éramos los diablos, nosotros no competimos, nosotros qué demonios. Pero bueno, la activación física hizo mucho trabajo, la administración anterior. Creo que esa activación física, porque también lo estaba discutiendo con mucha gente que confunde, ¿no? Por ejemplo, Chirinos, el que tienes aquí a tu izquierda. Me decía, es que la CONADE es la responsable de que no haya obesidad en México. No es la responsable de que no haya obesidad en México. Tiene que trabajar en eso. No es que sea responsable. Tiene que trabajar en eso. Porque también en la posición de ellos puede ser muy fácil. A medallas medias. Sí. Esa es la punta de la pirámide. ¿Y la base? Es una risa lo que hacen los niños en la escuela de educación física. Sí, es una risa. No hay deporte más allá de que el niño sale a la 1 de la tarde de la escuela, ya no hay más para el niño. ¿Qué hace? El papá tiene que pagar entre 500 y 1,500 pesos para que el niño haga algo. Pero a ver, si no, en su casa, jugando eso. El señor Mena se va a a lo que voy es de que una furia. Pero a lo que voy es de que parece que los quisieran exentar a ellos, no, tienen que preocupar por eso también. Pero sea parte de que si no tienes instalaciones adecuadas, si están abandonadas, lo que dice rescatar 2.500 escenarios, pero a ver, Luis, ¿dónde puedes fomentar la práctica del deporte? Y ahí yo le quiero preguntar a Jesús, hay una diferencia, y lo he insistido y lo trae muy pegado aquí, Chirinos. La activación física es una cosa y hacer deporte es otra. Que el deporte puede ser una activación física, o sea, es una actividad física, no es lo mismo. Hubo un estudio, ¿no? Caminar de la no es hacer deporte. Que se hacía muy poco deporte. Y eso es activación física. Y es una activación, bailar es activación física. Sí. Claro. Entonces, separemos. La activación física no necesariamente es la base del deporte. A ver, el último resultado de que arrojó este estudio de la Universidad del Valle de México, salió que los mexicanos hacíamos, creo que nada de deporte. No, sí, muy poco. Nada. Pero menos del 30% de la gente hace algo. Lo que te quería preguntar, Jesús, y yo me acuerdo que en algún momento platicamos, tú vienes de ser director del Instituto del Deporte en el Estado de México, y traían un programa piloto que estaban implementando y que no sé si esto lo vas a tratar de llevar a lo federal, en particular en la parte de activación física, lo que va para la población, lo que va a la masa. Fíjate que, bueno, déjame recapitular un poquito en lo que se comentó. Efectivamente, yo creo que debemos de reconocer el trabajo que hizo Bernardo. Hay un reconocimiento público, además de los atletas, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también, como ha dicho el presidente, aquí no es de borrón y cuenta nueva, no hay que inventar. Ha costado tanto dinero y tanto esfuerzo de muchas personas que nos antecedieron, que para el país lo que conviene es retomar lo que está bien hecho, y por supuesto mejorar, implementar o relanzar lo que se deba de hacer, por un lado. Por otro lado, y nada más para terminar el comentario de los espacios, los espacios públicos deportivos tienen un origen, es decir, no es que de repente alguien llegó al gobierno y puso una cancha. Normalmente lo que ocurre es que la comunidad se organiza y le solicita a su diputado local, a su diputado federal, al gobernador, al presidente de la República, le solicita el espacio. En algunos casos se da el dinero para que se construya. Pero no se los dan por medio de la CONADE a veces, ¿no? O sea, también es por medio del IMSS o por medio de... Y hablando en el contexto general, ¿no? No, algunas cosas no. Pues bueno, pero hablando, digamos, en el contexto general, que al final, ¿qué es lo que sucede? Es decir, alguien lo solicita. El asunto es que hoy ese espacio, pues no se siente, o sea, no lo hizo suyo la comunidad. ¿De qué se trata? El rescate tiene que ser justamente que toda esa comunidad que lo solicitó, pues lo asuma. Es como tu casa. Cuando tú llegas a tu casa, pues quieres que esté limpia, que esté ordenada, y al final, pues son los impuestos de todos. Se necesita que hacer un poco más de conciencia que es de todos el deportivo o el espacio. Entonces, ese es un reto, porque se originó, es decir, alguien lo pidió, no apareció de pronto, es como un departamento de interés social, te lo da el gobierno, pero ya es la comunidad la que se encarga del mantenimiento, de las áreas verdes que estén bien. Me parece que ese es el punto clave, que hay que involucrarlos, o sea, para que ellos lo sientan, porque cuando lo sientan, digo, tu casa, seguramente la de todos nosotros, pues tiene un orden y tiene una limpieza, porque es tu casa, entonces lo sientes tuyo. Eso por un lado. ¿No es medio complejo eso? Yo creo que es complejo porque
los espacios los tenemos que rescatar. Claro, pero la gente no los va a mantener. Pero hablamos desde las canchas que están en los camellones, por ejemplo. Todo, porque son los gimnasios al aire libre quizá muy modestos, pero son los que tienen enfrente, es lo que queda en la colonia, en el barrio, es lo que pero lo que decía Luis, que la propia comunidad tendría que mantener así como las casas de interés social. Yo lo veo muy complejo porque hay prioridades en la vida, ¿no? No, sí, pero finalmente que va ligado con otro tema. O sea, aquí el asunto es que se requiere que la comunidad lo retoma porque lo solicitaron, pues. Entonces, al solicitarlo, pues hay que tener un poco más de participación, porque mira, lo que sea de cada quien debemos de reconocer que somos organizados los mexicanos cuando tenemos un propósito, es decir, hemos demostrado ser solidarios para muchas cosas. En este tema deberíamos quizá empujar un poco para que se retomen esos espacios. Ahora, se comentó aquí, estaban comentando del tema de el deporte surge de la educación, es decir, pero no necesariamente se queda ahí porque es transversal. El deporte tenemos que entender que ayuda o puede coadyuvar a enfrentar grandes desafíos y problemas que tenemos. El de obesidad es uno, enfermedades cardiovasculares, el tema de integración familiar, el tema de prevención del delito que también comentó el presidente. Entonces, pero necesitamos entenderlo. Ahora, ¿qué creo que ha pasado con nosotros? Que cuando no hacemos sencillas las cosas o simples para que todos entendamos, yo estoy convencido que, por ejemplo, aquel deporte que tiene los estatutos o el reglamento más pequeñito es mucho más fácil de seguir, evidentemente. Debemos hacer lo mismo en el tema del deporte. Claro, que más entiende. Por supuesto. Pero mira, ¿qué sucede aquí? De repente oímos el deporte estudiantil, el deporte popular, el deporte de los niños, el deporte de los viejitos, el deporte de las mujeres, el deporte... Y le puedes poner tú cuántos quieres. No, bueno. Entonces, pero simplifiquemos, por eso decía hace un momento. Deberíamos llegar a un momento en que se le pregunte a la gente, ¿usted quiere hacer deporte? ¿Qué quiere? ¿Salud, activación, recreación? Pásese para acá. ¿Usted quiere ganar medallas? Pásese para acá. Es sencillo, porque hay bebés, puedes hablar de todo, hombre. Claro, simplifiquemos los términos. Entonces, ahora, ¿no? yo creo que la esencia de la CONADE debe ser justamente el deporte social. Somos más de 100 millones de mexicanos. El tema de la educación física, en las escuelas, la ampliación de horarios, todo, está bien, o sea, y es un tema que se puede debatir, se puede platicar, pero realmente lo que se necesita, y también lo decía el presidente, hay que ver más lejos. Es decir, no perdamos esta generación la oportunidad quizá de sembrar la semilla. ¿Y a qué se refiere? Que si logramos, nosotros fuimos niños y estuvimos en la primaria hace años, nos enseñaron a sumar, nos enseñaron a leer. Años después, al día de hoy, podemos seguir haciéndolo. Se necesita que desde la temprana edad podamos decirle a los niños o que entiendan los niños que es importante hacer alguna actividad física, la que sea, y que hay que tener buenos hábitos alimenticios. Ahora, más allá de, de que tengo que ir a la clase de educación física y es una hora y tengo que ir porque si no lo paso, no voy a pasar el año. Es un trabajo en conjunto con... Es un poco más de chip, pues. Pero sí los involucra ustedes. Sí, claro, por supuesto, porque es un esfuerzo común. Aquí se necesita que en más lugares esté el tema del deporte, de la activación, porque es una cruzada. El problema de salud que tenemos es de todos, ni modo que digamos, nada más es de la Secretaría de Salud, es un problema que nos afecta a todos. Y es de cultura y es de educación. Por eso decía, surge de la educación. Y la educación es muy importante. Ahora, ¿hay los suficientes entrenadores para poder desarrollar este proyecto? ¿Hay los suficientes administradores del deporte? Acaba de sacar la Universidad de Anáhuac una licenciatura en administración del deporte, por ejemplo, ¿no? Cosa de la cual a mí me da mucho gusto. Si yo hubiera podido tener esa oportunidad, hubiera estudiado, tú también, mejor si hubieras llegado a la presidencia de la Federación Mexicana de Natación, ¿no? Tenía que... a lo mejor, ¿no? Pero hay los suficientes administradores, los suficientes entrenadores para poder, déjate activar al país, para poder dar clases de educación física en las cientos de miles de escuelas que hay en este país. Pues mira, yo creo que ese es un segundo momento. Y es totalmente correcta y válida esa pregunta. Pero antes de eso, necesitamos realmente crear esa necesidad. Es decir, necesitamos todos tomar conciencia de que es importante hacer alguna actividad. Y entonces sí, la siguiente pregunta será esa. Oye, ¿y en dónde dónde están? ¿O con quién? ¿En qué espacios deportivos? ¿Con quién? Me imagino que has platicado un poco con Emilio Chaifet y tendrás mucho tiempo para platicar.
Pero el secretario de Educación Pública estará dispuesto a cambiar los programas escolares. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque la gente de Ajón lo está queriendo hacer así. Que dure en la educación física, no sé cuántas horas hay ahorita en la semana, son muy pocas. Que en lugar de las, no sé, vos por ejemplo, si en este momento hay 4 horas a la semana, que haya 16 horas a la semana de educación física en las escuelas públicas de este país. Pues mira, pero yo creo que por eso señalaba que el tema de la clase de educación física, debemos quizá verlo desde otro, o a un lado, pues. Porque más allá de la clase o de estar 16 horas tomando una clase de educación física... Sería padrísimo, ¿no? Pero el asunto es que a lo mejor, ¿de qué te sirve? ¿O de qué nos serviría como país si 20 años después, pues, los problemas de salud persisten? No, pues yo creo que si tú tienes una constancia, 3 horas diarias, por ejemplo, de educación física, o de... Yo no le llamaría educación física, yo le llamaría clases de deportes, ¿no? O actividad deportiva. Que hoy son 2 horas a la semana. Entonces, si tú si pones 2 diarias, es una o 2 horas a la semana, ¿no? Yo creo que están, eso estaría dándole, se estaría dando. Pero otra vez estás combinando, porque la educación física es la enseñanza de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Sí. O sea, no es hacer deportes, no es aventarles el balón. Ese es el los maestros, pero que empiece ahí. Pero tienes que haciendo calixtenia. El problema de salud y de obesidad no se va a quitar haciendo calixtenia. Por eso, pero hay que educar. Esa palabra la debemos de eliminar del diccionario. Por eso hay que educar a los niños a que deban hacer actividad física. ¿Quién lo va a educar? Bueno, pues en la escuela, junto con las familias. Sí, yo creo que eso... ¿La escuela o tu familia? La familia a ver, también. el modelo estadounidense que ha sido exitoso, el modelo público estadounidense. Tú no ves una universidad, una escuela primaria, secundaria, high school y universidad pública sin instalaciones deportivas correctas. No puedes poner el modelo estadounidense porque es el número 1 en obesidad. Bueno, Gerardo. Sí, bueno. Ok, hacen deporte. Está bien. Adelante, Rafa. Bueno, Jesús, te saludo con mucho gusto en primer lugar. Muchas gracias. Y igual que lo que te dijo Gerardo, me parece que para mí el simple hecho de lo que tu trayectoria representa te legitima perfectamente como para ocupar un lugar de estos, como deportista y como dirigente que lo has tenido, y mucha suerte, primero que nada, del tema. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar algo, Jesús. Escuchando todo este tipo de temas, no es la primera vez, y tú lo sabes, porque bien lo dices, fuiste un chavito que seguramente fue impulsado por sus papás y apoyado para hacer deporte, y en algún momento viste las condiciones, tuviste la motivación para encarrilarte al alto rendimiento. Pero has sido ciudadano, has vivido este país, y sabrás, y no me dejarás mentir, que no es la primera vez que un gobierno, sea priista o sea panista, se pone como objetivo la activación física en el país. Y al final de cuentas, es un tema inatrapable. O sea, nunca sabemos cómo evaluar el asunto porque no conocemos cifras reales. No hay indicadores del nivel en el que se está y a dónde se quiere llegar. A mí, con esa sencillez que tú expresas de conceptos y que estoy de acuerdo que hay que tenerla, me gustaría saber en qué momento podremos disponer, o sea, a partir de la CONADE que tú diriges, de esas cifras, ¿verdad? A ver, digo, Jesús, por ejemplo, ¿en dónde estamos parados en el campo de la educación física en las escuelas? ¿Dónde? O sea, ¿y a dónde queremos llegar? O sea, ¿cómo vamos a medir que estamos avanzando en ese tema o no? Eso es una. Tienes el discurso del presidente muy claro, has dicho justo los compromisos que él ha mencionado respecto a la vinculación hacia lo social, la delincuencia, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho que esta misión que te están dando, en donde han sido muy claros, es muy difícil de medir, Jesús. No sé si estés de acuerdo y me puedas decir cómo podemos establecer esos criterios, quién te va a ayudar. Es cierto que, por ejemplo, hay empresas extranjeras que los están asesorando. No sé, háblame un poquito de esto. Con mucho gusto, Rafa. Primero, agradecerte tus comentarios. Y mira, no podría estar más de acuerdo en tu comentario. Yo estoy convencido de que lo que no se mide no existe. Y lo vuelvo a decir, lo que no se mide no existe. Es decir, no tenemos hoy información para poder saber
el porciento de grasa de los niños de 14 años en el país. Claro. Por lo tanto, como no tenemos esa información, suponiendo que fuera, por decir un número, 20, no podemos planear y proponernos llegar a 18, porque como no tenemos la información previa, y por eso también el presidente señalaba en la toma el día primero, que le encargaba al secretario de Educación el tema del censo, las escuelas, dónde están. Eso es parte justamente de esto, es decir, el asunto es que estamos a veces quizá pues tratando de agarrar números de algún lado, y así no se puede. Es decir, ¿cómo puedo yo venir a decirles a ustedes que vamos a bajar 1% de algo que no se ha medido, que no lo tenemos? Entonces, el primer gran reto que existe cifras, es, ¿no? necesitamos generar estadísticas, o sea, lo más verídico y sobre todo pues que esa generación de la información nos pueda llevar, Rafa, justamente a poder entonces sí señalar un compromiso público para que podamos evaluarnos, o sea, para poder decir, ¿estás cumpliendo con el objetivo o no lo estás cumpliendo? Datos, Jesús, que los vamos a ver, tenemos ahí, ¿no? Chirinos. Sí, tenemos ahí los datos de la gente obesa en México, que yo no creo que se tenga que cargar toda la responsabilidad de la obesidad a la CONADE, o sea, no es mira, yo creo que primordial, pero bueno. Estoy de acuerdo, sin embargo, me parece que es importante se piense que el deporte puede ayudar a enfrentar ese problema. Ese es el tema. Para que las vaya viendo Jesús Mena, pues a lo que se enfrenta ya como director de la CONADE. No, por eso. Y de pero entonces física, habrá un censo, Jesús, pero necesitas apoyo y lo que te decía, el otro día mis compañeros de TVC, yo estuve en el evento de Los Pinos y te soy sincero, yo no me di cuenta que estaba ahí Jorge Valdano y que resulta que Jorge Valdano lo involucraron al parecer en un plan. ¿Tú estás al tanto de esto? O sea, ¿hay empresas que les estén ayudando ya contratadas? Mira, yo tengo 27 horas en el cargo y no tengo ningún documento, por lo menos en mi escritorio, que tenga que ver con esto, Rafa. Yo también lo he escuchado, o sea, es algo que se ha comentado. Pero lo digo de buena fuente. Pero vamos, yo no tengo el documento. Sí hizo un estudio Jorge Valdano y su empresa con la Oficina de Transición de México, Aquí están algunos de los datos, ¿no? Del segundo lugar en obesidad, 1 de cada 3 personas padece sobrepeso en México. Esto es la fuente, es la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, concluye. Entonces, insisto, parecía que no, pero ¿dónde tiene la cultura el chico? Lo quiere mucho en la escuela, entonces igual es esto. O sea, que él aprenda. Es de educación. Es cierto que la clase de educación física no va a ser un superatleta, pero sí un chico que sepa que corriendo 10 minutos, que calentando de la forma adecuada, no se va a lastimar y va a poder jugar y va a poder hacer alguna activación. Sí, de hecho, por eso. Mira esos datos. Mira, sobrepeso 70% de las personas, obesidad 30%, esto lo dice el Centro de Nutrición, Obesidad y Alteraciones Metabólicas. México, sí. De 1.200.000 millones. ¿Qué? 1.200.000. Es que no veo bien. 200. Bueno, en fin, estos ya son datos que, bueno, los tienen muy claros. Yo no creo que tiene que repartirse toda la responsabilidad, y vuelvo a reiterar, parece que valga el pleonasmo, como decía la Volpe, ¿cómo decía? Y vuelvo a repetir, no es la responsabilidad absoluta de la CONADE. No, pero sí. Pero nadie está diciendo eso, las indicaciones fueron transversales. Chirino No, a ver, a mí lo que yo prefiero en un lugar que está, es que salga y diga que han cooperado y han ayudado a bajar tanto esto, a que hemos ganado 3 medallas de oro. Es mejor para el país, es que va a darle una calidad de vida mayor al país que colgarse medallas y venir los Juegos Olímpicos todos colgados de la medalla de fútbol. Pero el trabajo de Jesús es, además de que bajen los obesos, de 7 medallas. Es de que 7 ganen de oro, pero fútbol, de 7 medallas. Oro, Tú ibas por 0. Vale. Por 0. Todas Tú ibas por 0 medallas. Ahora, Jesús, yo recogí otro sentimiento ahí en la comunidad deportiva que tú bien sabes, la conoces, es muy propensa al chisme y a muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, es muy diversa, pero hay un sentimiento ya en algunos presidentes de federaciones de que con este gobierno se va a privilegiar toda esta parte social en detrimento
del deporte, digamos, que va al alto rendimiento, y llámese olimpiadas juveniles, etcétera, etcétera. Con las pocas horas que llevas en el cargo, ¿esta percepción tiene algo de sustento o está bastante loca, inventada por ahí? Mira, Rafa, no, yo por eso comentaba hace unos instantes que la esencia de la CONADE pues debe estar orientado a lo que es el deporte social. O sea, el reto es cómo lograr o cómo convencer a más mexicanos a que hagan alguna actividad física. Ese es el gran reto de la CONADE, insisto, porque debe de ser una política pública el tema de la cultura física y el deporte. Por otro lado, hay que reconocer que el que un mexicano triunfe siempre es bueno. Nos motiva, nos ilusiona, nos vemos reflejados en él, nos da un sentimiento de pertenencia, de identidad. Eso es bueno. Hay niños y jóvenes que, producto de eso, quizás se acerquen al deporte. Entonces, se necesita y se seguirá impulsando esta parte, la parte del deporte de representación, pues. Es fundamental. Así es de que, por eso señalaba, lo que está funcionando, de alguna manera, hay que reforzarlo. Pero también, del otro lado, pues a lo mejor relanzar o replantear el tema del deporte social. Y son dos grandes desafíos, digamos. Sí, a ver, aquí el tema... Jesús, te están dando, perdón Gerardo, no sé si estás ya consciente de esto, sé que estás acostumbrado a lidiar, que has sido un administrador en los últimos años y un gestor y todo, pero te están dando un trabajo bien complicado. Digo, no sé si estás consciente de esto por esta fase que es muy difícil de medir, porque la CONADE en los últimos años nos acostumbró a todos a que estaba muy ligada al deportista de alto rendimiento. Yo creo que casi nadie estábamos atendiendo la parte social, y hoy a ti te están mandando eso. Dijo el presidente, no me dejarás mentir, algo así como que estaban dispuestos a que fueran 6 años un poco de muy bajo perfil, ¿no? Invertir estos 6 años a futuro, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, de hecho, por eso él decía que seamos la generación que quizá pueda sembrar para que más adelante se coseche. Y es cierto, es decir, el tema es cómo atender a los más. Somos el gobierno, pero además lo que se debe de hacer es un llamado, porque, vamos, el deporte del país no es la CONADE. El deporte del país no es la CONADE, la CODEME, ni el Comité Olímpico. El deporte de este país se hace en los estados, lo hacen las federaciones nacionales, lo hacen las asociaciones, lo hacen los clubes privados. Es decir, si empezamos a ver quiénes tienen que ver con el deporte en el país, pues nos vamos a dar cuenta que es una mesa gigante. El asunto es cómo todos podemos coadyuvar para que efectivamente podamos reflejar una política pública para que más mexicanos puedan estar involucrados. Es un asunto, es un sistema, pues, a lo que me refiero. Entonces, el sistema como tal es el que puede ser exitoso, o el sistema en su totalidad es el que falla. Ahora, Jesús, no hay que alguien claro. diga, es que él sí está haciendo bien su trabajo, pero yo claro, no. Claro, Entonces, pero a ver, aquí al final de cuentas, y vamos a poner un término un poco más coloquial para que la gente lo entienda, el que paga manda, ¿no? Y el que tiene el presupuesto, la CONADE. Esa es la realidad. Pero ¿no? también, Gerardo, tú sabes que todos saben que hay muchos estados que le meten ya mucho Sí, dinero, estoy de acuerdo. institutos municipales Yo lo que también. voy es eso. Y yo lo decía ayer, no me da ningún tipo de dilema decirlo frente de ti y decirlo a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor ha vivido gracias a esto. La CODEME. La CODEME tiene una cantidad de federaciones que no sirven para maldita la cosa, como la que observa naves, no sé ni el nombre, observadores de aves, cronistas deportivos, o sea, una cantidad de baile, de danzón, y de yo estoy en la de danzón. y de cómo freír pollo frito. O sea, en este país puedes ser una federación y ya te van a dar un recurso. Obviamente va a ser mínimo en comparación a la de natación, obviamente, ¿no? Por la cuestión obvia. Pero ¿por qué seguir tirando dinero a la basura? ¿Por qué no llegar y negociar? Yo sé que tú eres un negociador y que tienes una muy buena relación con Carlos Padilla, con el teniente coronel, con toda esta gente que está involucrada en el deporte, y empezar, digamos, si estamos en época de austeridad, pues primero vamos a rebanar esta lana para invertirla donde tiene que invertirse. Porque realmente es tirar el dinero a la basura, Jesús. Pues mira, yo justamente... es interesante el planteamiento, porque al final es eso, hay que hacer un llamado a todos, ¿no? Todos tenemos que sentarnos para establecer y delinear las políticas que vamos a seguir en este sexenio. Y mira,
pues yo quizá un poco no tanto en defensa de todas estas expresiones, pues al final del día la gente pues tiene ciertas predilecciones que no tiene que ver con el tema quizá del financiamiento público. Exacto, el financiamiento público está todo. El pleito es la joya de la corona, que es el alto rendimiento. Por eso, a ver, esa es la siguiente pregunta. Muchas veces por esa cantidad de recursos que se utilizan o se inutilizan, porque es realmente tirar el dinero a la basura, a mi punto de vista, a mi ver, sí, se pueden descuidar otros aspectos que pueden ser fundamentales para el crecimiento del deporte en México ya a niveles de alto rendimiento. México le hace falta, y no es ningún secreto, metodólogos, entrenadores, mayor número de entrenadores capacitados, profesionales de esto, ciencias aplicadas al deporte, etcétera. Yo creo que si se da esa coyuntura, puede México tener un crecimiento exponencial en medallas. Fíjate nada más cómo lo visualizo yo, que he visto la estructura del deporte durante hace muchos años. Al final de cuentas, hay deportes políticamente correctos y políticamente incorrectos, ¿no? Esa es la realidad. Tú sabes que si tú apoyas a Pablo Espinosa, pues tienes una gran posibilidad de que gane una medalla. No. Pero sabes, si lo hace es porque es clavadista. Ah, bueno, vamos a decir a Aida Román. Sí, cámbiale de deporte, porque ahí sí. Y que te cuesta más barato, además, que un equipo de voleibol, por ejemplo. Porque el voleibol ha tenido un crecimiento que a lo mejor no tiene el mismo apoyo económico que un clavadista. ¿Por qué no ser parejo para todos? Mira, es un tema también muy interesante. La realidad es de que no tenemos, y hay que decirlo también las cosas como son, ¿no? No tenemos en el país algo que debe ser las ciencias aplicadas al deporte. Es decir, tuve oportunidad de estar hace 10 años, cuando estaba en el instituto por primera ocasión, y fue a Australia. Interesante poderles compartir que el 55% del presupuesto de Australia se iba en ciencias aplicadas al deporte. O sea, con esto y me tocó estar allá y ver lo que estaban haciendo, y salir pensando que era muy difícil ganarles a ellos, sería lo futuro, ¿no? Entonces, ese es un tema, porque al final de lo que se trata es que le acerques al atleta los elementos y las herramientas suficientes para que el día de su competencia pues pueda ser más competitivo, pues. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también tenemos que sentarnos a platicar qué queremos como país, hablando esto de los deportes, ¿no? Hay quien dice, pues, ¿cómo puede ser que México quede tan abajo en el medallero y a lo mejor Tanzania nos gana? Pues sí, pero en Tanzania se sentaron los que toman las decisiones del deporte y dijeron, vamos a apoyar el atletismo, somos muy buenos en el atletismo, gastemos todo el dinero del atletismo, mandemos a los juegos a los que van a ganarme y son los que ganan. Djibouti y todo eso. Por eso resulta ilógico apoyar a la Federación de Cronistas Deportivos. Entonces, en este orden de ideas necesitamos saber qué queremos, ¿no? Es decir, hay deportes que efectivamente pues sale más barato uno que 15, ¿no? Pero por supuesto. Sí, no, claro. Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta que puede ser juzgada difícil? Adelante. Pero es franca. A ver, digo, ¿has visto la actitud con la que estamos? Y tú sabes que TS Deportes se dedica fundamentalmente a difundir, ¿no?, muchísimas actividades del deporte mexicano, amateur. Y eso creo que nos da la legitimidad para hacer ciertas preguntas. Por supuesto. Yo escuché el otro día, y te lo digo tal cual, en este hervidero que sabes que es así, otra vez te lo digo, de chismes y todo. ¿Te sientes un presidente o un director de la CONADE fuerte, bien respaldado? Te voy a preguntar por qué. Y así tal cual, y a lo mejor no te lo vuelvo a preguntar nunca. Ese día en Los Pinos, más de uno a mí me llegó a decir, fulanito de tal organización, dijo que don Mario Vázquez Raña vetó el nombramiento de Lucas porque quiere imponer a Jesús Mena. Y durante todo este tiempo se ha hablado mucho de la influencia de don Mario, que es real, es un personaje histórico del deporte en México, nadie puede descalificarlo. Cuando nos acercamos Gerardo y yo por separado, con Rotter también, tuvimos claro que el presidente Peña Nieto pidió que se le consultara a don Mario, a Olegario, a Arturo Elías Ayub, entre otras personalidades, todo este proceso. ¿Te sientes un personaje impuesto? ¿Sientes que eras un personaje que no quería algún sector del gobierno y que don Mario te impuso? ¿O esto otra vez es pura patraña y es puro chisme descalificador? Fíjate que
Qué bueno que haces la pregunta, Rafael. Y no hay, vamos, aquí cualquiera puede hacer la pregunta que sea, no pasa nada. Gracias, pues. gracias. A mí me preguntaron previo o los días, semanas incluso a este momento sobre este particular. Y en todo momento yo les dije, bueno, es que el que va a decidir es el presidente. O sea, el presidente es el que tomará la determinación y él sabrá por qué y él sabrá a quién confiarle el proyecto del deporte de su administración. Al final del día yo lo que te puedo comentar y les puedo compartir con toda claridad es de que recibí una llamada del secretario de Educación, del señor Emilio Chaifet Chemor, en donde el secretario me informaba que el señor presidente había decidido invitarme a hacerme cargo de esta responsabilidad. Okay. Y me felicitaba. Entonces, lo que yo vine diciendo en todo este tiempo era lo que va a suceder, porque pues a lo mejor uno está ya un poco viejo, ¿no? O por lo menos un poco más recorrido y sabe que esto sucede así. Al final del día sucedió. El presidente de la República fue quien tomó la determinación, y yo puedo decirles, viéndolos a todos a los ojos, que yo recibí la llamada del licenciado Emilio Chaifet Chemor para, en nombre del presidente de la República, atender esta responsabilidad. Jesús, en ese mismo sentido, perdón, ¿estás libre para formar tu equipo a tu gusto o te están imponiendo personajes que manejen determinadas áreas y en todo caso, ¿cuál es tu equipo? ¿A quién vas a poner a cargo del alto rendimiento? ¿A quién vas a poner en el área social? ¿Cuándo lo vas a tener listo? Mira, el equipo de trabajo somos todas las federaciones, todos los institutos del deporte, todos los institutos municipales, todos los clubes. Es decir, ese gran equipo que es la inmensa mayoría, ya está. Ya está. Habrá algunos nombramientos que estarán pendientes, evidentemente, pero yo me atreveré a decir que en el contexto del sistema, el 95% de los nombramientos o más de la gente que tiene que trabajar en este asunto por los próximos 6 años están ahí ya. Ya sabes quién va a ser el alto Pero tu círculo inmediato, digamos. Sí, eso, digo, ahorita Alejandro Cárdenas. No he tenido oportunidad en estas 20 y tantas horas de platicar con ellos. O sea, no he platicado con la gente que trabaja el día de hoy, y yo quiero primero, por respeto, escuchar sus programas, su trabajo, y posteriormente a ello, de los que están ahorita. Contratados, digamos. Los que están ahorita ahí, no dicen los que la funcionarios. política, no sé de política, Créeme, no tengo la menor idea. Ahí está Gil. Político, no sé, o sea, ¿me has visto? No soy político para nada. O sea, si fuera político diría las cosas de una manera distinta. Creo que mi problema es no ser político. Creo que debería ser político. Pero dicen que todos ponen la renuncia cuando viene el cambio de sexenio. O sea, cuando ya ahorita ya se supone que no existe nadie. Se supone que todos cuando llega llegado el momento. ¿Y nos liquidan? ¿Qué tacaños? No, digo, tenemos que, por eso yo comentaba que primero voy a platicar con todos ellos, y esto por un principio de respeto, con todos ellos. Posterior a ello, déjame cerrar este ciclo. Yo nada más quiero saber, y me callo ya para que pregunten mis compañeros. Quisiera saber cuál es. Yo te veo como una persona muy seria. He visto videos y bueno, cuando estabas chavito y brillabas ahí en la plataforma o en los trampolines, tenías otro gesto. Hoy te veo muy serio, te veo como duro. Y sé, como dijo Gerardo, que eres un tipo conciliador, que tiene puertas abiertas por todos lados. Pero este medio del deporte, Jesús, y tú no puedes renunciar al poder que te está dando el gobierno, porque es poder lo que tienes, y todo el mundo se te va a cuadrar y te abre las puertas y se van a parar cuando llegues para darte la silla. Lo sabes muy bien. Quisiera que le dijeras al medio del deporte cómo vas a gobernar. O sea, vas a ser un tipo duro, sin concesiones, vas a permitir que la gente gane. ¿Cuál va a ser tu estilo de gobierno? Pues mira, a lo mejor me ves serio porque me dijeron que el programa era muy serio. Sobre todo. Esa es una posibilidad, o la otra posibilidad es que después de estar escuchando y viendo los resultados y las gráficas, pues hay que ponerse serio porque el tamaño del reto es grande. Mira, por supuesto que de puertas abiertas. Yo creo y a lo largo de los años me gusta
tratar de conciliar, tratar de platicar. Todos tenemos puntos de vista diferentes y todos son válidos. Pero en ese sentido, pues, y desde esta responsabilidad necesitamos hacer, la CONADE hará un llamado a todos para que, respetando sus puntos de vista, tratemos de elevar un poco la mirada y pensemos qué es lo que más le conviene al país. Olvidémonos de colores, olvidémonos de ideología. Hoy solamente estamos con la bandera de México. Pero y ojalá que eso permea. Rafa, ¿eres gente de Mario Vázquez Raña, sí o no? No, yo creo que fui muy claro en el momento de que todos estos dichos y estos pero sí tienes rumores, una buena relación con él. Claro, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rafa, es decir, don Mario es un personaje histórico, o sea, no no del deporte de México. Bombardeando es un como existió hace 6 años, no, hace 2 mira, años con Nelson, por ejemplo. Termino nada más en lo de don Mario. O sea, don Mario es un personaje histórico, no tan solo el país, en el mundo. Sí. A mí me tocó verlo en diferentes partes del mundo y es un personaje, yo creo que eso está claro, es conocido y reconocido, por lo menos de mi parte. Y justamente estamos claros todos los que llevamos en el deporte algunos años que los pleitos, las pugnas no sirven para nada. Pelearse y estar en divisiones no da más medallistas olímpicos, no hace que vaya mal, que los índices de obesidad, eso no sirve para nada. Por eso el llamado debe de ser justo a ello. Es una convocatoria a todos, ojalá que así sea, para que podamos trabajar. Mira, cuando trabajamos así, cuando estás tú en tu trabajo y tienes tranquilidad y tienes paz, trabajas más y trabajas mejor. Y eso es lo que al menos yo voy a intentar hacer. Es decir, ¿y si les yo pongo la mano? Bueno, y que haya resultados buenos también. Por te quería preguntar desde hace como 2 horas, pero siempre lo interrumpimos del pobre. Tienes una carrera en la administración pública y no sé si seas el primer director de la CONADE que viene de un instituto del deporte del Estado. Debes de serlo. Y es legítimo esta carrera que tienes en la administración pública. ¿En qué vas a basar tu éxito al frente de la CONADE? Como suele pasar, nada más en una medalla más en los Olímpicos. Ahí se va a basar el éxito de Jesús Mena como director de la CONADE, en una medalla más. Yo creo que no debe de ser así. Me parece que porque además hoy podemos estar aquí platicando, pero ¿quién puede decir, para empezar, que mañana vamos a estar vivos? Punto número 1. Por tanto, ¿quién puede decir que en Río se van a ganar más medallas que ahora? Es sumamente complicado ir por ese camino. Yo creo que el compromiso que sí se debe de hacer es tratar de proveerles lo más a ellos, para que tengan las herramientas que hay en este país. Quisiéramos que se hicieran muchos, pero lo que existe, ponerlo a su alcance para que les pueda ayudar a hacer un buen resultado el día que compitan. Pero el tema es el otro. Y a lo mejor es cierto, uno pierde de vista que el tema del deporte social, pues es en donde estamos todos. Y quizás es más fácil darle seguimiento a si alguien ganó una medalla o no ganó una medalla, y por qué la ganó y por qué no la ganó, y las declaraciones que pueda emitir algún deportista, que cuando estamos sentados en una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que el presidente señaló, y me parece que esto sintetiza de una manera muy clara y muy precisa de qué se trata o cómo vamos a evaluar este sexenio. Él dijo, al final se trata de tener mexicanos más sanos y mexicanos más competentes. Que eso te regresa pronto. Ojalá nos podamos acercarlo más a eso. En ese punto específico que mencionas, ¿tú no crees que la participación de muchos atletas importantes del país, llámese del fútbol y de muchas otras disciplinas, tiene que estar mucho más comprometida, regida con una campaña en medios para que la gente se active físicamente? O sea, ¿tú no crees que tendrían que poner un poco su fama, su trayectoria a favor de esto, y que ese pudiera ser el inicio de algo que te identifique como una persona que está haciendo algo diferente, que sumes todos estos sectores? Y por supuesto los medios, yo creo que te van a apoyar. Yo estoy totalmente de acuerdo que así debe de ser, Rafa. Y eso quizá le podríamos hasta nombrar compromiso social del atleta que logra un resultado importante. Es una manera quizá elegante de decir, tienes que regresar algo de lo que este país, el gobierno te dio. Y qué mejor
que aprovechando esa buena reputación y esa buena fama que tienen nuestros atletas, que son al final nuestros héroes, la gente quiere ser como ellos, nuestros ídolos, que puedan ser ellos el ejemplo para poder salir en medios, en la radio, de televisión y poder decir, hay que hacer, actívense, muévanse, aquí están estos programas, ellos deben de ser, sin lugar a dudas, los mejores voceros de esta cruzada nacional. Hay muchísimas Yo creo, preguntas, Jesús, que ese puede ser un buen inicio y bueno, no es que uno se le ocurra no, ya le hiciste, pero... ya te Rafa, no, ya le hiciste, bueno. Habrá que hacerlo. Pero a ver, yo sí quisiera... O campo, imagínate. Gerardo, pero finalmente... Nada más yo quisiera retomar, porque finalmente todo se reduce a que tengas mejores indicadores, que yo creo que ese es el tema que también habrá que regresar, para tener mejor toma de decisiones en los programas que ya existen. Juan, pero tiene que haber ruido, tiene que haber una campaña nacional. Pero de nada sirve que lances algo si no tienes indicadores para ver qué tanto se mueve, porque también puede ser una estrategia y puede costar mucho dinero mover a los atletas por todo el país si no sabes realmente cuál es el indicador. No, ¿por qué tiene que costar dinero? Es que lo apoyen gratuitamente. Los números que tenías a las gráficas, hoy por hoy los indicadores, yo lo invento. Las gráficas, por ejemplo, sí le cuesta el balance de alto rendimiento porque hay una beca. Sí, hay un costo. Y ahí hay una gráfica y lo analizábamos. Está etiquetado. Por ejemplo, no recuerdo, 26 millones, son 23 millones en becas, por poner un ejemplo. Etiquetado. No, de acuerdo. Pero como le dieron a Bernardo, que sé cuántos millones de pesos, pero era para... Gerardo, yo no creo que TVC Deportes, Gerardo, con todo respeto, yo no creo que sea TVC Deportes, que ha hecho campañas contra la violencia, que Milenio, Grupo Milenio, no podamos ceder espacios ante una campaña noble como ella o Televisa o TV Azteca. Sería fantástico. Fantástico sería, Rafa. Tómale la palabra de una vez. Ya, con todo gusto. Aunque estoy como notario con licencia, Jesús, hagan de cuenta que ya lo dijeron. Está grabado. Tú hablaste claramente, dijiste una palabra clave, una frase, una cruzada nacional. ¿Sí o no lo dijiste? Sí, así es, y así debe de ser. ¿Qué es una cruzada nacional? Desde chavitos conocemos la campaña de colecta de la Cruz Roja, ¿sí o no? De vacunación y tantas otras. Por eso vacunación. Yo no es que quiera estar en contra en eso, nada más. Es muy negativo, todo lo que lances de campaña, si no lo mides después, no puedes saber cómo está el impacto. Bueno, ese es el problema. Pero se pasó y lo vuelve. No, es que ese es el problema. Lo lanzas un año y lo inviertes y no sabes cómo transformaste. El problema de medición es de ellos. Por eso, nuestro problema es apoyar ese tipo de cruzadas. Estoy de acuerdo, claro que lo y si la dice el 1 de enero hacer. hacemos una cruzada el 1 de enero, ¿qué coños hacemos? Ni modo, que si la mide mal, yo no digo problema. Que el compromiso ni que la idea sea buena, no. Lo que quiero regresar es también asegurar que cualquier esfuerzo que se haga, ahora sí vaya medido, porque ahorita estábamos viendo, por ejemplo, el presupuesto. Activación física se mide en personas, que asistan. Hoy ya hablé a la Cámara de Diputados para tener una reunión. 27 horas dijimos que no sabe cuánto hay que empezar. No, digo, por supuesto. La pedrada. Claro. Sí, porque también te pueden pedir maravillas y te dan 2 pesos, pues tampoco es posible, ¿no? No, y fíjate que por eso traté de ser puntual con el tema de lo de alto rendimiento, ¿no? Es decir, vamos a proveer o acercarle a los atletas lo que esté disponible. O sea, y es un año que aunque es seductor, el alto rendimiento es muy seductor, ¿no? El 2013 totalmente seductor. Pero es un año no tan, Jesús, de tanta competitividad, pues. No estoy ni pretendo ser no puedo hacer lo que tu asesor, no, ni en corto, ni en privado, ni cobrar absolutamente nada. Yo lo que creo es que es un tema tan amorfo, es un tema tan ambiguo de pronto, el que te están encomendando, si no se le aterriza con cifras, como ya hablamos, que si tú no consigues ese acuerdo, digamos, nacional, con los sectores indicados, y tú no los comprometes diciéndoles, señores, tengo esta encomienda del gobierno, esto no va a ser posible que echemos a caminar este país físicamente si no nos ponemos de acuerdo todos y no nos echamos la mano. O sea, yo creo que tienes que partir de constituir eso, que no debe ser fácil, por compromisos, por tiempos y todo, y hacer un anuncio en el que medios, empresarios, gobierno, el sector público, lo que sea privado, se comprometa que realmente este país pueda mejorar sus índices de activación física, de trabajo escolar deportivo, ¿no? Pues que así debe ser, Rafa, porque mira, al final del día
el problema es de todos, o sea, es nuestro problema, no es el problema del gobierno. No, claro. Es un problema de todos nosotros. Por eso el tema, y yo creo que fuiste muy claro al señalar que esto es quizá hoy poner una semilla, sembrar. Ojalá que así sea. Y a lo mejor no vamos a ver grandes anuncios o grandes cosas, porque es quizá como cuando se hace una obra de drenaje, ¿no? Pues vamos a pensar obra de caridad que también, dice que no uno, tienes que pues es que presumir, estoy haciendo una obra que nadie ve. Pero el día que llueve y que no se inunda, todo el mundo aplaude. Pero tu posición es muy difícil. Es sumamente difícil. Porque pero puede ser un tipo que está enfrente de la CONADE y que van a decir que no pasó nada. Exacto. Pero es como lo de la obra, ¿no? El día que dice, aquí nadie se dio cuenta que alguien hizo una obra de drenaje, pero el día que llueve y no se inunda, entonces alguien va a decir. Alto, ¿no? Por eso, pero si los números están claros. Los indicadores, lo que tú dices, si los números están claros, pero claro, generemos los números para empezar. Porque es cierto lo que dice Rafa, o sea, no, pero vamos, hagamos un esfuerzo, porque finalmente, si el presidente le da la encomienda al secretario de Educación para que haga este censo, bueno, pues sumémonos a eso, aprovechando que se va a hacer este censo, que va a generar una estadística, un número, aprovechemos nosotros también para empezar a generar, desde la CONADE quizás, empezar a generar números, para poder venir aquí a este programa y decirles, tenemos 1 y queremos llegar al 2. Exacto. Si no llegamos al 2, nos volvemos a sentar y vemos qué fue lo que sucedió, por qué no llegamos al 2. Vamos a hacer una pausa, Jesús, llevamos mucho tiempo sin patrocinadores y creo que nos hacen falta regresar. Que vamos a hablar de ellos. Oye, Gilberto, ¿qué hago con